Buenas noches a todos. Mi nombre es Ana Milena Liscano, hago parte del área de admisiones de la Universidad de Cataluña. Es un placer darles la bienvenida a nuestro webinar Inteligencia Artificial en Gestión de Proyectos, Revolución o Evolución. Hoy vamos a conocer cómo la inteligencia artificial está transformando la gestión de proyectos, analizando si estamos ante una verdadera revolución o una evolución natural de nuestras metodologías y herramientas. Hoy contaremos con nuestro experto académico Mario Molero, ingeniero industrial, magíster en administración de empresas y en gerencia de finanzas y negocios, certificado como PMP, auditor interno de sistemas de gestión de proyectos, entre otros. Prepárense para una conversación enriquecedora. Antes de comenzar, algunas recomendaciones técnicas. Este webinar está siendo grabado para que puedan revisarlo más tarde y para aquellos que no pudieron unirse en vivo. Animamos a todos a participar activamente, pueden enviar sus preguntas a través del chat en cualquier momento y tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final de las presentaciones o ya nos dirá nuestro experto académico si de pronto podemos intervenir en medio de la reunión. Agradecemos apagar sus micrófonos y activarlos únicamente si desean hacer alguna intervención. Sin más preámbulos, comencemos, ingeniera. Listo, muchísimas gracias, Ana. Entonces, todos bienvenidos. Permítanme un momento para comenzar a compartir. Listo. Listo, vean. Entonces, un muy cordial saludo para todos. Es un gusto saludarles. Como les decía, pues mi nombre, como se hizo en la presentación, Mario Molero. He dedicado toda mi experiencia profesional a lo largo de pues, ya unos 27, 28 años en el mundo de proyectos. Cuando comencé en el mundo de proyectos, no se hablaba de inteligencia artificial tan cotidianamente. El término ya existía, pero se veía como algo muy lejano, ¿no? Por allí, finalizando los 80 y comenzando los años 90, pues había una película que se convirtió en un clásico, que era Terminator, y se hablaba de cómo las máquinas podían reemplazar funciones humanas, y se hablaba del año 2000 y del 2020 como cosas extraordinariamente lejanas. Las cosas no han funcionado exactamente como en la película, afortunadamente, pero sí el uso de las máquinas y el aprendizaje de ellas a través de la inteligencia artificial, pues ya es algo que está definitivamente llegando a nosotros y con lo que, si queremos realmente permanecer en este mundo profesionalmente hablando, necesitamos estar al día. ¿Ok? Efectivamente, vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos, revolución o evolución, y vamos a discutir un poquito sobre eso y ver realmente cómo eh, están cambiando las cosas, ¿no? El vicepresidente de IBM, actualmente todavía en funciones, Rob Thomas, hizo la siguiente declaración. La IA, es decir, la inteligencia artificial, no va a reemplazar a los gerentes, pero los gerentes que sepan usar la IA van a reemplazar a los gerentes que no sepan. Se habla mucho de que la inteligencia artificial reemplaza actividades que realizan los seres humanos. Y es cierto, realiza actividades que realizamos los seres humanos y los realiza con una velocidad y volumen de procesamiento de datos que supera, evidentemente, en ese sentido, la capacidad humana. Pero la inteligencia artificial no supera la inteligencia humana. En muchos otros aspectos, al menos hasta ahora, se necesita de la participación de nosotros como profesionales para validar incluso lo que la inteligencia artificial hace. Todo el tiempo se está trabajando actualmente en avances que tienen que ver con nuevos modelos y aprovechar los modelos existentes para crear nuevas oportunidades
a través de la inteligencia artificial. Lo que la inteligencia artificial hace hoy no es lo mismo que hacía hace 3, 4 años. Incluso lo que la inteligencia artificial hace hoy en algunas de las aplicaciones y modelos disponibles no es lo que hacían hace 2 y 3 meses. Eso quiere decir que esto es un tema que está cambiando muchísimo y muy probablemente lo que yo les diga hoy, tal vez en unos cuantos meses ya haya cosas que hayan cambiado. Eso lo que nos obliga es a mantenernos constantemente al día y tener algunas bases que nos permitan ya luego montarnos en este tren y no quedarnos varados. Y sí necesitamos tener unas bases, al menos esenciales, de lo que podemos hacer con la inteligencia artificial y cómo trabajar con ella. Esta afirmación nos dice que, pues, sí, el mundo seguirá necesitando de las personas, seguiremos trabajando, pero si no sabemos utilizar la inteligencia artificial, pues nos van a comparar con alguien que sí lo sepa usar y al momento en que tengan que escoger entre dos, pues van a escoger a la persona que sí sepa utilizar la inteligencia artificial. Así como otras competencias, ¿no? La inteligencia artificial no es lo único por lo cual nos van a escoger. Claramente, cuando tengamos que desempeñarnos profesionalmente en un ámbito laboral, existen muchos criterios. Pero quien acumule más de esas competencias y de esas habilidades, pues tendrá y llevará una ventaja sobre quien no los tenga hasta ese momento. Así que este mensaje puede ser bastante esperanzador, pero también puede ser un desafío sumamente complejo para quienes no tomemos la decisión de embarcarnos en el mundo de los avances tecnológicos que están aportando a la inteligencia artificial. Al trabajar en algunos proyectos mineros, tuve la oportunidad de interactuar en la ejecución de actividades operacionales con la inteligencia artificial. Y en ese momento todavía no veía cómo la inteligencia artificial iba a aportar a los proyectos. Entonces podemos decir, si parafraseamos lo que nos da esta expresión, pudiéramos decir que la inteligencia artificial no va a reemplazar a los profesionales y gerentes de proyectos, pero sí los profesionales y gerentes de proyectos que la puedan usar definitivamente van a reemplazar a los que no hagamos el intento. Y debo decir algo, ¿no? La inteligencia artificial ya es un entorno de trabajo profesional donde participan ya muchas personas, mucha gente joven, ¿ok? Y quizás pudiéramos pensar que los que ya tenemos un poco más de experiencia, que llevamos 5 pisos y más en esta vida, pareciera que esto fuera inalcanzable, y pues definitivamente les digo que no, porque pues yo estoy en ese rango de personas que he visto ver desarrollar la tecnología desde la época en que me tocaba hacer informes y pasárselos a una persona que los transcribiera, a los tableros automatizados que tenemos hoy. Y creo que me siento en ese sentido privilegiado por haber visto esos cambios que ha venido surgiendo en todo el trabajo que que desempeñamos en la tecnología, tanto en nuestra vida cotidiana como en el área profesional. La inteligencia artificial ya la estamos utilizando para muchas cosas y a veces no nos damos cuenta, pero muchas de las cosas que suceden cuando vemos las redes sociales, cuando estamos realizando nuestras actividades cotidianas, ya están utilizando inteligencia artificial para predecir incluso comportamientos o reacciones que nosotros podamos tener. Sin embargo, la idea es que nosotros podamos hablar un poco de la relación que hay entre la inteligencia artificial y los proyectos. Y aquí a mí me gustaría hablar de dos cosas, ¿no? Hay proyectos de inteligencia artificial y hay inteligencia artificial en proyectos. ¿Okay? Cuando hablamos de inteligencia artificial en proyectos, voy a comenzar por la segunda. Estamos hablando de cómo podemos aplicar o utilizar modelos, aplicaciones y desarrollos que existen y están disponibles y cómo lo podemos utilizar en nuestros proyectos para gestionar proyectos y potenciar la gestión utilizando esas herramientas. De nuevo, modelos, aplicaciones
o desarrollos a la medida, que es, digamos, las formas básicas como podemos utilizar la inteligencia artificial. Pero hay proyectos de inteligencia artificial. Es decir, hay esfuerzos que se realizan para crear esos desarrollos, para crear esas aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial y para crear esos modelos de inteligencia artificial o para modificarlos o seguir incluyéndole mayor cantidad de funcionalidades. No todos vamos a tener la oportunidad de trabajar en proyectos de inteligencia artificial para crear esos modelos. Aunque yo he trabajado puntualmente en algunos proyectos de tecnología, no es mi especialidad crear modelos o desarrollar modelos de inteligencia artificial. Pero sí mi mundo de trabajo en la experiencia profesional es en proyectos y en los proyectos podemos utilizar la inteligencia artificial, como lo decía, para potenciar la gestión y obtener resultados mucho más eficientes, inclusive con efectividad y con cierto grado de seguridad. Lo que nosotros vamos a hablar ahora es cómo la inteligencia artificial la usamos en los proyectos, no cómo creamos inteligencia artificial. ¿Ok? Pero para poder entender cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en proyectos, sí necesitamos al menos unas bases mínimas de entender cómo funciona la inteligencia artificial y aunque no lleguemos a hacer proyectos de inteligencia artificial, tal vez algunos sí, trabajarán a lo mejor en su área de desarrollo de profesional, para otros no, pero de que todos tenemos que entrar en el tema de utilizar la inteligencia artificial en los proyectos, eso es definitivo. Y claramente podemos utilizar la inteligencia artificial para potenciar la gestión de proyectos de inteligencia artificial. Es decir, para hacer aún más eficientes el desarrollo de nuevos modelos, de nuevas aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial, para seguir cada vez más creciendo en el tema. ¿Ok? Quisiera simplemente saber, y lo pueden hacer con un sí o no en el chat en este momento, si es clara la diferencia entre proyectos de inteligencia artificial y de la inteligencia artificial en proyectos. ¿Es claro para todos? Listo, por aquí ya están respondiendo. Sí, sí. Sí, sí. Si hay un no, lo terminamos de refinar. ¿Okay? Esto es importante tenerlo muy claro. Tenerlo muy claro. Porque si bien no todos, como decía, vamos a participar tal vez de los desarrollos de la inteligencia artificial, donde sí nos tenemos que embarcar todos definitivamente es en utilizar la inteligencia artificial en los proyectos. ¿Ok? Que es la experiencia que he tenido y sigo desarrollando. Y por eso les decía al comienzo, los que yo les diga hoy, pues posiblemente en unos meses, seguramente habrá algo nuevo, diferente y aporte. Pero eso también lo hace interesante y también lo hace desafiante, pero también es una excelente oportunidad. ¿Ok? Fíjense que en 2019, ojo que estoy hablando de 2019, ya ha pasado un tiempo de allá para acá, el famoso cuadro de Gartner, pues en un sondeo realizado a comienzos del año, predijo o estableció que para el año 2030, el 80% del trabajo relacionado con la administración de proyectos, y aquí estoy hablando de información relacionada directamente con la gestión de proyectos, está hablando de administración de proyectos, el 80% del trabajo relacionado con gestión de proyectos será sustituido por la inteligencia artificial, gracias a la manera en que abarcará las tareas más tradicionales de esta área: recolección de datos, seguimiento y elaboración de reportes. La gestión de proyectos es organizar, planificar, gestionar, dirigir, controlar las actividades y los recursos de un proyecto, incluyendo la gestión de personas, para tomar decisiones que ayuden a que el proyecto se oriente a cumplir objetivos. Muchas de esas tareas, incluyendo la gestión de personas, porque hoy la inteligencia artificial es capaz de reconocer sentimientos y emociones a través de gestos, a través de lo que se llama la inteligencia artificial superinteligente, que llega a analizar este tipo de modelos, que son datos no estructurados, pero pues hoy no quiero hablar de temas muy técnicos, sino de simplemente
hasta dónde puede llegar. Imagínense que esto en el 2019 se dijo, ¿no? Yo creo que han pasado estos años y aparte de que nos estamos acercando al 2030, la percepción es que no va a ser en el 2030, sino un poco antes. Está evidentemente avanzando las cosas a una velocidad pues increíble y muchas de las actividades ya las puede realizar la inteligencia artificial. ¿Significa que va a reemplazarnos a nosotros? No, significa que tenemos que saber usarla para esas actividades. Entonces, me gustaría de entrada hacer un pequeño sondeo. Déjenme ver si creo que tengo que cambiarme aquí de pantalla. Entonces, un segundito. ¿Dónde está? Un pequeño sondeo con 3 preguntas. Entonces, quisiera invitarlos a que se pudieran conectar con su dispositivo, si es posible, con este código QR que tengo en pantalla o ingresar a la página ashlive.com con el código EXJ23, o si no, permítanme un segundo y se los hago más fácil. Déjenme compartirles en el chat un enlace y más rápido por ahí, si quieren, entren en el enlace y por ahí quisiera que respondiéramos algunas de las preguntas que están acá. Entonces, ¿qué herramienta de inteligencia artificial conocen? Entonces, están entrando las personas y se mueve esto muy rápido y el 80% conoce ChatGPT, no conocen AWS, Cloud. Ok, la gran mayoría entonces conoces ChatGPT. Muy bien. Ok. Bueno, aplastante la respuesta entonces, ¿no? Conocemos ChatGPT. Al menos solo conocerla, haber escuchado de ella. ¿Ok? Interesante el resultado. ¿Por qué piensan que es la que... me gustaría hacer una pregunta ahí abierta que... ¿Por qué ChatGPT? ¿Qué conocen? ¿Cómo han interactuado con ella? ¿La han usado ya en el trabajo o la han usado para alguna otra actividad? ¿Alguien quiere comentar en qué ha utilizado la herramienta? ¿Voluntariamente? Bueno, por aquí. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo también que es porque dentro del lenguaje común, yo, por ejemplo, soy docente y es como común en vez de decir IA o inteligencia artificial, uno eso lo hizo por ChatGPT. O sea, independientemente de la que usen, uno escucha más eso. Y también en cómo la uso, pues digamos que hay una forma en que uno le da como una especie como de, le asigna como una personalidad, por decirlo así. Como bueno, en ese momento vamos a trabajar en tal proyecto, tú eres asistente de investigación y estás encargado de tal cosa. Entonces uno le va pidiendo y como cositas. Esa es la forma como la he utilizado. Excelente. Muy bien, excelente. Gracias, Carolina. Alberto quería comentar algo también. Sí, buenas noches. Sí, lo he utilizado como una herramienta de apoyo para diferentes actividades académicas, ¿no? Para hacer informes, para construir algunos trabajos, porque me va dando ideas y esas ideas naturalmente que voy validando, voy construyendo. Por eso estaba convencido que el ChatGPT hoy se habla mucho del tema de integridad académica. Allí viene una discusión fuerte que se está polarizando si es válido o no es válido usar o no. Creo que dentro de ello viene si el usuario, creo que una condición del usuario es que tenga un profundo conocimiento de su área para utilizar como una herramienta potente. Allí vendría lo que usted ha iniciado en su exposición como una premisa, ¿no? De aquellos que no usan, gerentes que no usan inteligencia artificial pueden ser reemplazados, sí, pero en la medida que este gerente tenga un profundo conocimiento de su tarea, de sus funciones o del área de su especialización, ¿no? Así es. Por eso decía que
no se puede escoger una persona solo por eso, sino por competencias que necesita tener y que combinadas, evidentemente, con el uso de la inteligencia artificial, porque las empresas van hacia allá, pues evidentemente logramos un buen trabajo. Aquí hay un tema ético importante del que quizás no vamos a profundizar hoy, pero pues porque se trata solamente de un espacio, de un webinar, pero es cierto, aquí hay un tema ético de fondo y es el cómo utilizamos la inteligencia artificial para crear un conocimiento. Para crear conocimiento no, porque la inteligencia artificial no crea realmente conocimiento, utiliza conocimiento existente y lo pone en manos para que se pueda trabajar con él. ¿Ok? Y en la gestión de proyectos necesitamos mucho de ella. Se está utilizando ciertamente mucho en la área académica, como del lado de docente, pues también, e incluso he utilizado la inteligencia artificial para que me enseñe a usar inteligencia artificial. ¿Ok? Pero cuando tenemos ciertas bases de cómo funciona, eso nos permite aprovecharla, pero adicionalmente empezar a buscar la forma de cómo utilizarla en actividades propias de la gestión de proyectos, específicamente. Ok, entonces, excelente. Muchas gracias por esas respuestas. Vamos entonces, hay una siguiente pregunta que simplemente, ¿usas actualmente la IA en tu trabajo? Nunca la he usado, a veces la he usado, muy frecuentemente la he usado. Ok, vamos a ver cómo vienen las cosas. Muy frecuentemente, nunca, a veces. Uy, qué interesante. Qué interesante esto. Y yo creo que si hubiéramos hecho esta pregunta hace un año, las estadísticas son diferentes. Si las hacemos, volvemos a hacer esta misma pregunta el año que viene, y va a ser diferente. Pero qué interesante lo que estamos viendo. Si bien hay personas que nunca la han usado, y es válido y está bien, hay muchas, fíjense qué interesante este escenario de lo que estamos viendo. Sería interesante hacerla cada cierto tiempo y llevar una estadística de cómo nos estamos comportando. Pero es perfecto, está muy bien. Hay personas que nunca han interactuado con ellas, no hay problema. Otros ya la están usando a veces y algunos ya la usan muy frecuentemente. No son la mayoría hoy, pero va a llegar, ese frecuentemente va a ir subiendo, el a veces muchísimo también y el nunca cada vez más hacia abajo. Pero fíjense que ya el nunca es una mínima parte. Pero magnífico. O sea, estas son oportunidades para decir, pues vamos a entrar en aspectos muy nuevos. Pero la gran mayoría a veces la ha usado, algunas veces la ha utilizado. Excelente el resultado que estamos teniendo. Muchísimas gracias por esa interacción que estamos teniendo. Entonces, súper interesante. Y pues lo último. Aquí sí me gustaría que escribieran un poquito. Aunque algunos ya me respondieron en su intervención, qué usos en qué la están usando, pero miremos aquí en qué les gustaría conocer, o sea, para hacer qué. Es decir, me gustaría utilizar la inteligencia artificial como para hacer algo. Estamos hablando en proyectos, pero ¿para qué sería? ¿En qué usos me gustaría conocer? Es decir, algo que ya yo hoy creo que me puede ayudar la inteligencia artificial, pero tal vez no sea. Consulta de investigación. ¿Okay? Hay protocolos para hacer consulta de investigación en la inteligencia, para hacerlas de la forma más apropiada y más adecuada. Okay. Para toma de decisiones, entonces necesitamos que nos ponga datos que nos ayuden a tomar decisiones. La inteligencia artificial nos puede recomendar qué hacer, pero vamos a ver que va a depender mucho, la calidad de la respuesta va a depender mucho de la calidad del contexto. Y ahí es donde la inteligencia artificial no puede reemplazar al ser humano. Hay elementos de contexto que no las puede tener, las tenemos nosotros, pero con la ayuda de la inteligencia artificial, pues podemos tener el poder. Analítica de datos, presupuestar, análisis de causalidad. Ya, esto se mueve muy rápido. Evaluar e innovar.
va más rápido que yo, construcción de cronogramas, encontrar nuevas energías, informe de seguimiento, formulación de proyectos, presupuesto, evaluaciones de impacto, modelación de alternativas, informes de seguimiento. Muy bien, predicción de enfermedades. Se puede utilizar para muchas cosas, algunas de proyectos y otras de actividades. Seguimientos de metas. Sí, nosotros podemos utilizar aplicaciones para responder toda la correspondencia que llega a mi entidad. Sí, también. Fíjense que las estadísticas del PMI dicen que el 90% del tiempo lo destina un gerente de proyecto a comunicarse. Es decir, lo que más hacemos es comunicarse, comunicarnos en reuniones, presentaciones, informes, entrevistas, llamadas, mensajes de correo o de cualquier otra plataforma. Y podemos hacer automatizaciones para correos electrónicos o para reuniones. Podemos crear presentaciones con la inteligencia artificial. Podemos pedir que nos ayude a analizar datos. Si tenemos un histórico o unos registros de proyectos. Es decir, muchas de esas actividades las podemos agilizar, potenciar y aprovechar mucho mejor el tiempo. Con esto, podemos pedir que nos ayude a proyectar costos, a analizar una evaluación financiera. No todas las cosas hacen parte de la dirección de proyectos, pero podemos utilizarla mucho. Lo importante es tener bases de cómo usarla. Incluso ya hoy hay extensiones que simplemente se instalan en nuestros software de uso común, en un Word, en un Excel, y le decimos que nos ayude creando cierta información, si es la inteligencia artificial generativa, o analizando información. Excelente. Este ejercicio magnífico nos da un horizonte de dónde estamos hoy parados con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, permítame un segundo, volver a cambiarme acá. Y les comento lo siguiente. Ya les vuelvo a compartir. Acá. Entonces, ya sabemos que nos vamos a concentrar en la inteligencia artificial en la gestión de proyectos. ¿Cómo nos va a ayudar a potenciar actividades dentro de la gestión de proyectos? Podemos utilizar en proyectos adaptativos. Cuando hablo de proyectos adaptativos, estoy hablando de proyectos que pueden ser iterativos, proyectos de innovación, investigación y desarrollo, proyectos sociales o que tengan que ver con gestión de personas, proyectos de software, proyectos de alta incertidumbre, lo que llamamos proyectos ágiles, hoy con aplicaciones como Scrum, enfoques como de marcos de trabajo como Scrum, Kanban. Nosotros podemos crear historias de usuario, podemos hacer estimaciones de historias de usuario, priorizaciones de historias de usuario en un backlog de producto. Podemos pedirle que nos haga una optimización de un plan de lanzamiento, considerando la capacidad de un equipo o la velocidad con la que puede generar trabajo, y decirnos que nos haga una propuesta de cómo pudiéramos organizar el lanzamiento de un producto. Obviamente la automatización de tareas repetitivas que mencionaba. Hoy la inteligencia artificial pues, permite analizar, como les decía, a través de gestos y tono de voz. Con la inteligencia artificial súper inteligente, pues ya hay análisis de sentimientos y de comportamiento. En una reunión de retrospectiva de un proyecto, pues hay algo que se llama medición de temperatura, que es cómo nos sentimos con respecto a algo. Podemos utilizar inteligencia artificial para validar eso. Predecir el desempeño del equipo. En proyectos tradicionales,
que manejamos, alcance, cronograma y todo, podemos pedirle que nos haga una propuesta de una estructura de desglose de trabajo si conocemos el alcance, que nos ayude a revisar o validar la calidad del alcance de un proyecto. Optimización de recursos. Como le decía, pues hacer proyecciones de costos. Identificar riesgos. Hacer evaluaciones de riesgos. Podemos decirles que nos diseñe un plan de contingencia. En las plataformas colaborativas también ya hay implantadas, digamos, aplicativos o aplicaciones de inteligencia artificial. Es decir, la podemos utilizar mucho en varias actividades que podemos tener. Pero evidentemente hay que tener ciertas pautas para darle uso apropiado. ¿Ok? Por ejemplo, voy a mostrarles algo y me cuentan si lo conocen. Eso que estoy mostrando se llama PMI Infinity. Otra vez con un sí o con un no en el chat me dicen si la conocen o no la conocen. ¿Ok? No, 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 señor, no. Vamos a hacerlo más fácil. ¿Alguien sí? Porque esto es un bombardeo de nos. Nadie la conoce. Ok, entendido. Esto es un chatbot. ¿Qué es un chatbot? Es un robot con el que podemos hablar. Como ustedes me dijeron que conocían, y que todos conocían, o que la gran mayoría conocía, por ejemplo, ChatGPT, esto es un ChatGPT, pero de proyectos. ¿Ok? Para trabajar en proyectos. Es decir, que el conocimiento que tiene está filtrado, está depurado para proyectos. Cuando nosotros hacemos preguntas o damos indicaciones, que es el nombre correcto, a la inteligencia artificial o a un chatbot, el chatbot empieza a buscar de muchas partes información. Por eso les decía, no crean conocimiento, usan conocimiento que existe. Pero hay demasiado conocimiento, incluso en la web, que no es conocimiento válido. Sería maravilloso trabajar con un chatbot que sea un experto en proyectos. Esto es un chatbot que es un experto en proyectos. Es una plataforma para miembros del PMI. Podemos trabajar con ella, pero funciona exactamente igual que si trabajáramos con, por ejemplo, con un proyecto. Y yo podría decirle, mira, tengo por aquí el plan de un proyecto. Vamos a ver dónde. Ah, ya me acordé dónde lo puse. Le estoy dando el plan, un documento que es un plan de un proyecto que tiene que ver con, por ejemplo, deme un segundito. Sí, se está viendo. Disculpen. Pensé que no se está viendo la pantalla. Que tiene que ver con la construcción de un sistema de distribución de combustible por tubería. Proyecto industrial complejo. ¿Ok? Este documento no lo voy a mostrar en pantalla porque pues, tiene cierta información confidencial, pero es un documento de 100 y tantas páginas que habla del plan de proyecto. ¿Ok? Con consideraciones relacionadas con el alcance, los planes de contratación, de calidad, de toda la descripción de las áreas del proyecto. Y puedo decirle
decirle que actúe como si fuera un experto en gestión de riesgos en proyectos de construcción y haga una identificación de riesgos generales de ese proyecto, que identifique 20 riesgos, teniendo en cuenta retrasos en construcción, sobrecostos. Pues yo le estoy pidiendo algunas cosas y no estoy cumpliendo con cierto protocolo acá, pero digamos, para hacer algún ejercicio muy rápido, que utilice el metalenguaje de riesgos, es decir, causa, riesgo, efecto, y que le digo cómo quiero que me lo dé en un párrafo, anteponer la palabra riesgo, el número del riesgo que se va a explicar, y puedo pedirle información sobre él. Una inteligencia artificial que de alguna forma va a revisar la documentación y le pedí que me monetizara los riesgos, los impactos, es decir, que me diera en el orden de cuáles podrían ser los efectos, y me está generando ahora una lista de riesgos porque se lo pedí como una lista, le hubiera podido pedir una tabla, pero es interesante que yo este ejercicio lo pudiera hacer con otra inteligencia artificial y no va a dar el mismo lenguaje ni el mismo tipo de respuestas porque esta es una inteligencia artificial para proyectos, gestión de proyectos. ¿Ok? Entonces, y me trata de problemas específicos, problemas en la instalación de casetas de válvulas de seccionamiento, por ineficiencia en el control de flujo, aumento de costos operativos y posibles accidentes, ¿no? Aunque aquí hay varios riesgos combinados porque es un proyecto muy grande para solo tener 20 riesgos, entonces hace combinación. Yo puedo empezar con ellos a trabajar, incluso me sugiere y me pide que si le quiero pedir que me dé medidas preventivas que puedan tomar para evitar retrasos, él mismo me está sugiriendo qué otras cosas él pudiera hacer con esa información. ¿Ok? Sin embargo, yo tengo que entrar aquí a analizar, pues claramente, la validez de que esto puede hacer. Está utilizando, sí, la causa del riesgo y el efecto, como se lo solicité, pero eso implica que también tengo que tener yo cierto conocimiento de una base de gestión de proyectos para pedir las cosas correctamente. Entonces, aquí entra lo que hablábamos. Yo tengo que conocer y ser, de alguna forma, tener un dominio del área en que yo quiero utilizar la inteligencia artificial. Si yo no conozco y no domino el área sobre la cual voy a utilizar la inteligencia artificial, pues copio y pego lo que me diga. Y aquí hay un tema, pues como decía, de ética y responsabilidad, y que incluso de altísimo riesgo de utilizar inteligencia artificial sin el conocimiento debido. ¿Okay? Si yo me pusiera, porque este es un proyecto en el que yo participé y conozco el proyecto, hay riesgo de entrada que yo no lo pudiera manejar de esa forma. ¿Ok? Y además, de todas formas, está siendo riesgos todavía muy generales, porque me dice fallas en la instalación de la subestación eléctrica. ¿Y por qué me está dando riesgos generales? Pues porque es que yo le dije que me diera 20 riesgos generales. ¿Ok? Son riesgos muy genéricos. Todavía no me serviría para hacer un análisis de riesgo profundo. Pero sin embargo, para ciertas etapas del proyecto podría ser sumamente valioso esta información. ¿Ok? ¿Comentarios o preguntas? ¿O aportes? Entonces, ya vamos para allá. Bueno, me pregunta qué costo tiene. Esta es una plataforma para miembros del PMI. Tiene un acceso gratuito limitado, es decir, se pueden hacer varias cositas, pero si queremos utilizarla toda, cuando uno es miembro del PMI, pues tiene acceso a la plataforma. Sin embargo, yo puedo utilizar herramientas gratuitas, como por ejemplo ChatGPT, y crear un GPT personalizado. ¿Okay? Aquí también se puede hacer, porque utiliza la misma base, pero hay otras inteligencias artificiales y hay algo que se llama validar la inteligencia artificial con inteligencia artificial. Es decir, contrastar lo que una me da contra otra. ¿Ok? Y ahí es donde hacemos buen aprovechamiento de la inteligencia artificial y no simplemente pregunte, copie y llévese la información. Ese evidentemente no es el uso adecuado que debemos dar a la inteligencia artificial. Entonces, no tiene un costo como tal, sino que al pertenecer o ser la membresía, pues la persona tiene acceso a esta plataforma. ¿Ok? De hecho, una vez hice el ejercicio y no le envié el documento. Ustedes se dieron cuenta que yo adjunté un documento, que fue lo primero que hice. Como les dije, por temas de confidencialidad no lo podía mostrar,
pero ya hay un documento extenso. Una vez estaba apurado y no adjunté el documento y me generó mis riesgos. Y entonces uno dice, ¿y de dónde sacó? Porque solamente le dije el nombre de un proyecto. ¿Ok? Entonces la inteligencia artificial también inventa cosas. ¿Ok? Entonces hay que ser cuidadosos con el uso de la inteligencia artificial. Y si no le di el documento, ¿dónde lo sacó? ¿Ok? Se empezó a imaginar, bueno, pero es un proyecto de construcción de un edificio inteligente XY con algunas características. Hay algunos riesgos generales que podrían funcionar, pero cuando yo voy a los riesgos específicos, definitivamente allí tenemos que ser altamente cuidadosos en dar información adecuada y correcta. ¿Ok? Y esto es un ejercicio de un proyecto real, utilizando una plataforma pues, enfocada en proyectos. ¿Ok? Para solamente generar información. A partir de aquí yo puedo pedir todavía muchas más cosas, pero utilizar esta base para comenzar a trabajar. Por aquí yo podría, entonces, con la monetización de costos, podría calcular contingencias. Sin embargo, yo le podría preguntar de dónde sacó esa monetización, con base en qué, cuáles fueron los criterios que utilizó para dar esas proyecciones de costo, de impacto, porque yo no en ese documento no se proporciona información con respecto a eso. Entonces, aquí entra el trabajar con ella para obtener un buen recurso que tenemos, pero que saberlo utilizar. Ya, listo. Entonces, eso es un poco de lo que podemos hacer. Ahora, pregunto. Un segundito. Pregunto. ¿Cómo definen ustedes entonces la inteligencia artificial? ¿Evolución o revolución? Opiniones. ¿Qué creen? ¿Para ustedes es revolución o evolución? Revolución, unos dicen revolución y otros dicen evolución. Fíjense que cuando hablamos de revolución es porque es un cambio abrupto, pero evolución cuando hablamos de algo progresivo. ¿Y qué tal si vamos a hacer un ejercicio? Le voy a preguntar. No, la tengo acá como aplicación. Entonces, déjenme un segundito. Se me ocurre y preguntarle a ChatGPT como aplicación, que la tengo instalada acá, no como página, pero es lo mismo. Vamos a preguntarle el uso de la IA en los proyectos. ¿Es una revolución o evolución? ¿Qué crees? Vamos entonces a ver qué piensa. Una excelente pregunta. Diría que es una mezcla de ambas, dependiendo de la perspectiva. Evolución, porque la IA ha ido integrado gradualmente en la gestión de proyectos, mejorando herramientas y procesos existentes como la planificación, el análisis de riesgo y toma de decisiones. Es una extensión natural de las tecnologías de automatización y análisis de datos que ya se venían utilizando. Revolución porque está cambiando fundamentalmente cómo se gestionan los proyectos. La IA no solo agiliza tareas repetitivas, sino que también ofrece capacidades predictivas, optimización de tiempo real y asistencia en la toma de decisiones estratégicas. Esto está redefiniendo roles y competencias en la gestión de proyectos, lo que supone un cambio de paradigma. Para tu curso de IA en gestión de proyectos, podrías plantear este debate como una actividad inicial para motivar a los participantes. Y aquí me empieza a decir cosas que yo no le he dicho. Para mi curso de IA en gestión de proyectos. Lo que pasa es que ella sabe que yo estoy haciendo un curso de guía para gestión de proyectos.
Y ya lo sabe, entonces me dice, oye, sería una interesante pregunta. ¿Ok? Y resulta que eso yo no se lo había preguntado. Porque ya empieza a haber un tema de aprendizaje. Por eso hay que tener ciertas bases de lo que es el aprendizaje profundo, el machine learning, muy básico. Aquí no nos interesa saber y ser los expertos en desarrollar inteligencia artificial, pero sí saber cómo piensa. Hay un proceso que se llama aprendizaje por recompensa. Eso me permite que yo le voy retroalimentando para que él sepa qué hacer y qué no hacer. Hace poco la estaba utilizando para una auditoría, para que me auditara unas notas, le suministré unas notas de un auditor de un proyecto para que me identificara cuál era la no conformidad que había. Y me hizo un excelente análisis. Pero las cláusulas de la norma que me proporcionó no existen. ¿Ok? De hecho, voy a volver a hacer ese ejercicio, porque tengo aquí a mano y lo podemos hacer muy rápido. Es una instrucción bastante extensa, porque le estoy dando todo lo que se encontró en la auditoría y le digo que me analice el caso, que es de la norma ISO 21502-2020, que me defina cuál es el criterio, qué falló, cuál es la condición, cuál fue la causa, cuál fue el efecto. Y le di toda la información. Es un dato bastante... y él me empieza a decir que en la norma, la sección 10.3.2 se llama gestión de información y documentación, falló en ese proyecto. Fíjense que yo lo había hecho con otra inteligencia artificial. La sección 10.3.2, gestión de la información y documentación. Yo quiero mostrarles algo un segundo entonces. Les voy a mostrar, esta es la página donde está la norma. Y puedo ver un previo de la norma. Y él me dice que en la cláusula 10.5.2 está el tema de comunicación. Si están viendo mi pantalla, del lado izquierdo, esa norma solamente tiene 7 cláusulas. Llega hasta la 7.18. No existe esa cláusula. Me está auditando algo sobre una norma o sobre una cláusula que no existe en la norma. Entonces, yo le puedo decir, esa cláusula no existe. Él va a aprender a partir de allí. La inteligencia artificial también se equivoca. Y no solo se equivoca, inventa, que es peor. Entonces, aquí es donde entra la importancia de saber y conocer la materia sobre la que vamos a trabajar, la inteligencia artificial. Realmente podemos utilizar muchas plataformas implantadas o como plataformas, digamos, separadas como las que habíamos, como las que les he mostrado, para ir a cosas muy sencillas. Se puede profundizar claramente, sí. Y creo que todos estamos en este proceso de ir aprendiendo cómo profundizar con la inteligencia artificial. Pero, pues podemos utilizar, como les decía, Infinity y podemos utilizar también muchas otras herramientas implantadas o por separado y después aprovechar la información para procesarla. A través de UD Cataluña, pues tenemos el programa que tiene varios módulos, ¿no? de gestión de proyectos con inteligencia artificial. Evidentemente partiendo de los fundamentos de la gestión de proyectos y la inteligencia artificial, pero viendo cómo se utiliza para la planificación de proyectos, cómo la podemos utilizar para presupuestar, cómo la podemos utilizar en la gestión de riesgos, cómo la podemos utilizar en ejecución y control de proyectos, cómo la podemos utilizar en analítica de datos, tanto en análisis de proyectos, cómo la podemos utilizar para gestión de recursos, de equipos y recursos, en la evaluación postproyecto, de cierre de proyectos. Podemos utilizarla en muchos aspectos. Entonces, y es un proceso de investigación continua, que todos los días está saliendo algo diferente y aparece algo distinto. Pero a través de la experiencia se van encontrando oportunidades y luego se van mejorando y se van madurando. Y creo que estamos definitivamente en la época de poderlo hacer.
indistintamente de los años que tengamos de experiencia, si la hemos trabajado a veces, nunca o con cierta frecuencia, es un tiempo para que podamos realmente compartir las experiencias que tengamos en el uso de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos. De mi parte, pues cumplía con mostrar algunas de estas cosas y si hay algunas preguntas o si el equipo de Cataluña va a tomar un tiempo, pues estamos a la orden entonces. Pero gracias por su atención. Gracias, ingeniero. Por ahora no sé si hay alguna persona que desea intervenir, puede levantar la mano, alguna pregunta. Comentar, preguntar. ¿Qué les pareció el ejercicio? Adelante, Gualberto. Sí, buenas noches. Como que en los proyectos se separan a dos grandes grupos, proyectos de inversión pública y privado. En la pública va mucho el tema de las responsabilidades del Estado, de la región, pero también va el tema de los controles, ¿no? Las llamadas, no sé si en otros países lo llaman, acá en Perú lo llamamos a lo que es auditorías en primera instancia, segundo viene lo que son las Contraloría Nacional, ¿no? Que son los controles previos. En este gama tan amplio, ¿habría alguna diferenciación en cuanto a uso como herramienta de inteligencia artificial para sector público diferenciado con privado? Porque dado que en privado más es, diríamos, el post, diríamos, es menos incisivo, ¿no? Sí. En este momento hay un vacío en general en tema normativo y regulatorio con el uso de la inteligencia artificial. Pero ese vacío, algunas organizaciones lo están llenando, pero ya existe la ley para uso de inteligencia artificial de la Unión Europea que da pautas para el uso eficiente y ético de la inteligencia artificial. Y ya, digamos, es como pudiéramos decir el primer esfuerzo internacional, y aunque está hecho para la comunidad europea, pues se puede evidentemente utilizar o hacer los intentos de aplicarlo pues en otros países. Y también el año 2023, pues ya también surgió la norma ISO para el manejo de la inteligencia artificial, la ISO 42001 para sistemas de gestión de la inteligencia artificial. Y en esa norma se especifican pues, los requisitos para implementar, mantener, mejorar los sistemas o el uso de la inteligencia artificial en las organizaciones. Creo que, y evidentemente ese tipo de normas permea primero por la empresa privada que por la pública, pero creo que eso va a ser un esfuerzo importante para que empecemos porque esto es algo donde definitivamente todos tenemos que entrar. Y ese vacío se va a ir llenando poco a poco. Todavía no hay muchas experiencias del uso de la implementación de la norma, ¿okay? Precisamente por lo mismo, por lo reciente, porque es apenas ahora que se está empezando a ver de alguna forma controles en ese sentido. Pero sí se está caminando en esa vía y creo que son esfuerzos positivos. Álvaro. Buenas noches. Pues muy interesante, profesor Mario, y a los asistentes un cordial saludo. Todo lo que nos ha compartido frente a este inmenso potencial, pues que está generando la inteligencia artificial para gestionar mejor tanto la empresa privada como pública en distintos escenarios, ambientes y territorios, ¿no es cierto? En la gestión de proyectos, pues todo el ciclo, al parecer, puede ayudarnos. La gestión de los proyectos. Pero como en todo proyecto, siempre hay riesgos, y eso es uno de los temas importantes a gestionar, como todos sabemos, en proyectos. ¿Qué formas de mitigación hay para mitigar el riesgo de equivocarse usando la inteligencia artificial a la hora de hacer modelaciones, por ejemplo, en la gestión de proyectos?
hay formas, se han experimentado cosas, es decir, no puedo de entrada tomar lo que me diga, como lo acaba de decir profesor Mario, lo que me diga la inteligencia artificial frente a modelación de alternativas o análisis de causalidad de un problema en sí, o el costeo, etcétera. Es posible que se equivoque en muchas de las fases que vamos a desarrollar. O sea, ¿cómo mitigar ese riesgo en el uso mismo de la inteligencia artificial para la gestión del proyecto? Sí, eso es absolutamente cierto. Hay un riesgo latente en el uso, pero creo que el uso está precisamente en nosotros. Y ahí está nuestro potencial. Nosotros somos los que tenemos la capacidad de validar lo que nos da la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo hice este ejercicio, lo había hecho con otra inteligencia artificial y me dio un resultado diferente, el de la auditoría. Y lo hice en vivo porque no lo podía hacer con la misma inteligencia que ya yo la tenía entrenada porque ya le había dicho que la cláusula no existía. Entonces, o me hubiese salido con otra, ¿no? Entonces decidí hacerlo en caliente con ChatGPT, a ver qué me decía. Y evidentemente, lo mismo, falló. Ahora, ahí es donde hay protocolos para el uso y aprovechamiento. Y ahí es donde entra la validación y contrastar, ya sea con varias inteligencias artificiales o evidentemente el proceso de muestreo y revisión a través del cual yo tengo que filtrar y depurar si lo que me está diciendo la inteligencia artificial realmente es consistente. Por ejemplo, en el primer caso que mostré, me hizo unos costeos allí que de nuevo, ni idea de dónde lo sacó. Me dijo que ese era el impacto posible y pues yo tengo que empezar a interactuar con ella hasta que, y ahí es donde entra el ciclo de que no es un proceso de hacer una instrucción y ya. Hay pasos dentro del uso de la inteligencia artificial que me ayudan a mí a decir, bueno, entonces con esto yo voy validando y voy cerrando las brechas para tratar de hacer un mejor uso de la inteligencia artificial. La herramienta de mitigación en el uso de la inteligencia artificial somos nosotros mismos. ¿Ok? Y si nosotros no nos volvemos simplemente copiar y pegar, definitivamente el problema somos nosotros, no la inteligencia artificial. ¿Sí me hago entender? Claro que sí, muchas gracias. Listo, perfecto. Listo, bueno. Ingeniero, bueno, muchas gracias. No sé si de pronto hay alguna última intervención para terminar nuestro webinar. Bueno, por ahora no. Entonces, ingeniero, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este espacio. En nombre de todo el equipo, queremos agradecer a todos su participación en este webinar. Esperamos que la información compartida haya sido valiosa y les haya proporcionado una nueva perspectiva sobre el impacto de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos. La universidad en este momento estará durante la siguiente semana ya dando inicio a este mismo diplomado. Para las personas que han sido asistentes de este webinar, hay beneficios económicos muy especiales. Los invitamos a que nos escriban a través del número que les hemos dejado en el chat o pueden descargar también el plan de estudios en el enlace que les compartimos. También nos pondremos en contactos para compartirles la grabación del webinar para que puedan tener también esta información que ha sido muy valiosa y cualquier inquietud, pues la universidad está presta a resolverla. Este es un diplomado 100% virtual y como les decía, pues con unos beneficios muy importantes que nos gustaría darles a conocer con más detalle y pues que estaremos contactándolos para también comentarles. Listo. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Excelente noche. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.